Este es un tiempo donde, y con esto quiero entrar en el tema rapidito, pero quiero decir algo. Este es un tiempo, y saludo a aquellos que se puedan estar conectando a través del internet para escucharnos, escuchar el mensaje de Oasis City Church. Los saludamos en el nombre de Jesús y oramos para que la palabra también toque sus vidas, la palabra que hoy nos va a tocar, amén. Y te quería decir que este es un tiempo donde mucha gente estuvo viendo por mucho tiempo la gloria en los demás, la bendición en los demás. Por mucho tiempo hay personas, ojalá que no sea, ojalá que le esté hablando a alguien. Siempre digo que yo, cuando el Señor me dice que diga algo, mire, yo pongo la firma. Y a veces Él me muestra y puedo ir a tocarle el hombro a la persona. Pero si Él no me dice nada, yo me quedo quietito, porque el que tiene que tocar es Él. Yo simplemente soy un instrumento. Pero siento de decir esto, hay personas que por años siempre vieron la gloria en los demás. Siempre vieron el milagro en los demás. Hay personas que por mucho tiempo, sin importar los años que puede llevar en una iglesia, siempre vieron la palabra retractada en otros. La palabra, la Biblia, siempre viva en otros. Pero por una cosa o por otra, fueron pasando los años y en algún momento, en la intimidad, esa persona levanta la cabeza y le dice, papá, ¿para cuándo yo? Y hoy Dios viene a contestarte si tú eres uno de ellos. ¿Para cuándo yo? Hubo un momento en mi vida que le hice muchas preguntas a Dios. Hubo una etapa donde le hice muchas preguntas y muchas de ellas las tengo agendadas. Mire, ¿cómo hace la iglesia cuando yo digo eso? No le voy a decir la fecha porque hace mucho tiempo. Le hice muchas preguntas a Dios. Yo era muy preguntón cuando llegué a los caminos de Cristo. Y el Señor en su momento se tomó su tiempo y fue respondiéndome muchas cosas que yo le pregunté. Había muchas dudas, como las puede tener ustedes, las puedo tener yo. Muchas dudas, muchas preguntas. Y tenés que saber que muchas de ellas van a tener respuesta aquí mientras respiremos y caminemos en esta tierra, pero otras tendrán respuesta cuando estemos en su presencia. Y tenés que saber, y voy a decir algo que también la iglesia tiene que saber, que Dios responde sí, Dios responde no, y el silencio también es una respuesta. Acostúmbrate cuando caminás con Dios muchas veces a recibir el no. El no es una respuesta de Dios. Y el silencio también. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé que las dos últimas respuestas a nadie nos gustan. Pero tienes que saber que si piensas caminar con Dios como debes caminar, el no y el silencio son respuestas de Dios. Entonces, te decía que este es el tiempo donde esas personas, con la ayuda de Dios, comenzarán a vivir su gloria. Comenzarán a experimentar su gloria, por decirlo de otra manera. Dejarán de ver la gloria en otros, dejarán de ver la prosperidad en otros, porque yo creo en la prosperidad. No es el caballito de batalla de este ministerio la prosperidad, pero yo creo y predico un Dios que prospera, puede levantarte, dice Dios, yo lo pongo en una roca, lo paro arriba de una piedra alta para que todo el mundo lo mire, dice Dios. Pero claro, a esa piedra no llega cualquiera. Dirían mis hermanos de Puerto Rico cuando yo llegué acá, me encantó eso y me lo agarré. No te vistas que no vas. Es duro, no te vistas que no vas. Hay condiciones para estar en la piedra.
Hay condiciones para que Él dice la Biblia que nos exhibirá. Él dice, yo te voy a exhibir. La gloria que cae en un hijo y una hija de Dios cuando empieza a exhibirlo, eso, mire, no hay hombre, no hay brujo, no hay satanista, no hay demonio, no hay nada que pueda hacer para que ese hombre sea levantado o esa mujer sea levantado donde Dios lo va a poner. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y solo entonces, ahí podemos seguir hablando. Hoy quiero hablarte de una experiencia que cambia verdaderamente tu vida. ¿Cuántos están preparados? Una experiencia que cambia tu vida. Amén. ¿Cuántos la quieren? ¿Cuántos la quieren? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos la quieren? Yo la quiero. Vamos a la palabra de Dios, ¿se anima? Vamos a la palabra de Dios porque quiero entrar en una palabra que en base a esta palabra después vamos a ir. Así que como siempre le pido a aquellos que puedan hacerlo, nos ponemos de pie para leer la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Vamos rapidito porque tengo mucho para hablar hoy y poco tiempo. Amén. Pero hoy usted se va a sentar en el monte, en la piedra, y va a decirle, Padre, háblame, como hacían nuestros antepasados, que estaban horas escuchándolo al maestro, hasta que el maestro se daba cuenta y les decía a sus discípulos, tienen hambre. Y los discípulos lo miraron al maestro, y él los miró, y a él le encanta hacer lo que hizo y lo sigue haciendo. Denle vosotros de comer. Se le cruzaron los ojitos así, mirá. ¿Con qué le vamos a dar de comer a una multitud de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños? Y hoy Jesús se sigue moviendo exactamente igual, mi querido. Así que vamos a la palabra sin más y sin preámbulos. Y dice la palabra en Mateo capítulo 17, vamos a leer del verso 1 al verso 9. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y les llevó aparte. Diga conmigo, les llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron en sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Levante su mano ahí donde está y dígale amén a esta palabra. Padre, recibimos esta palabra y haz lo que tengas que hacer en mi vida. Nada ni nadie va a robar esta palabra de mi mente y de mi corazón en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, dale la gloria al Señor, dale un aplauso al pensamiento y a la palabra de Dios y toma tu asiento, mi querido. Quiero desarrollar en los próximos minutos tremenda experiencia. Diga conmigo experiencia. El Señor Jesús hace algo que si a veces los pastores hiciéramos, formaríamos un problema en la iglesia. ¿El qué, pastor? Jesús no llevó a los 12 a la transfiguración. ¿Nunca has pensado en eso? Yo sí le pregunté. A mí sí me llamó la atención.
Porque esas son las pequeñas cosas que un líder puede hacer y puede traer problema. ¿Sabía? ¿Sabe a qué me refiero, verdad? ¿Por qué el pastor Eduardo fue a tal parte y llevó a fulano y a fulano y a mí no me dijo nada? Dirían en Argentina, chupate esa mandarina. Toma mate. Era el Señor Jesús. Si lo hace el pastor Eduardo, defenestrado, crucificado. Crucifíquenlo. Y era Jesús y lo crucificaron. Alaba. Si el pastor Eduardo hiciera eso en algún momento, el pastor Eduardo tuviera que desarrollarse, tuviera que hacer algo que considera importante. Había algo importante en esa reunión que tuvo Jesús con Elías y Moisés, pero eso es para otro tema. Y en ese momento tú dices, y lo leíste conmigo, él se lleva a 3 de los discípulos nada más. Y les dice, acompañen, subió al monte. La versión que te leí dice transfiguración. En otras versiones, en la gran mayoría dice y se les transformó. O sea, fueron al monte con una persona y arriba se les transformó. Amén. Es como cuando ves a una mujer muy bonita de repente endemoniada, se transformó. El diablo también imita las cosas de Dios. Esa mujer bonita que viste de repente hablando con una voz muy tierna, la llevaron al lugar de liberación y te habló y te dijo, es mía. Como me pasó a mí en la primera vez que tuve la oportunidad de hacer una liberación. Esta mujer entró, me acuerdo que sus uñas eran así, se quería matar con las uñas, me acuerdo. Y cuando esta mujer entra a la carpa de liberación, venía muy eufórica y de repente me dice el nombre. Y era en la época que las mujeres tenían uñas largas, pero eran de ella, ¿eh? Sí, era la época que las uñas no eran postizas. Entonces, ella con sus propias uñas quería romperse la yugular. Y de repente, de una voz femenina, sale una voz muy fuerte, gruesa, que me dice, es mía. Y yo miro eso, se me paran todos los pelos como mi perro. Porque el enemigo, cuando una persona cae a lo más bajo y abre puertas, lo que se le mete adentro es algo que en muchas ocasiones lo va o la va a transformar. Jesús les estaba mostrando acá a ellos, y ahora me voy a meter en el tema, le estaba mostrando su transformación, le estaba mostrando su manera de transformarle el cuerpo que le había sido prestado por Dios para caminar la tierra, y de repente se les transforma en un ser superior, totalmente glorioso, diga conmigo glorioso, maravilloso. Dice que era una blancura incandescente, era como el sol, era en su fulgor, y de repente él se manifiesta ahí. Pero lo que eso no es nada. De repente ven a Moisés y a Elías. Y ahora quiero hablarte, porque decí conmigo experiencia. Cuando Jesús se fue al desierto antes de comenzar su ministerio, porque a veces creemos que nosotros vamos a recibir lo que queremos de Dios sin esfuerzo. Ahí está, ahí volvió ese famoso dicho. Pero a veces creemos que podemos ser ungidos sin esfuerzo. A veces creemos que a Dios le place, entonces de repente, uy, mira qué linda hermanita, qué lindo hermanito, qué lindo joven, ¡pum! No, yo vengo hoy a rebatir y a sacar a patadas, le pego una patada a ese pensamiento y lo tiro a la 41.
hay un precio que hay que pagar, hay un precio y hay muchas cosas que tú y yo tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, la salvación es gratuita. La salvación eterna es gratuita. Ahora, lograr todo lo que acarrea el reino de Dios y su justicia es con esfuerzo y con perseverancia. Toque a alguien y diga esfuerzo y perseverancia. Decile ahora, si tenés confianza, cabezón, la salvación es gratuita. Luis, no tenía a nadie hoy. Bueno, decímelo a mí. Hey, pastor, ¿la salvación es gratuita? Sí, cabezón, sí, es gratuita. Te encontraste solo y vas a hacer así. Dígaselo. Es gratuita. Decirle, no tenés que hacer nada para ganarte la salvación. Solamente creíste. Crees que Él murió y resucitó por tus pecados. Que Él vive y reina y que vuelve. Ey, tus pecados son perdonados y tienes salvación eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale la gloria. Eres salvo. Pastor, y si yo no hice nunca, bueno, hoy es día. Usted no está acá por casualidad. Usted que me está escuchando a través del internet, tampoco es casualidad. Usted hoy tiene que hacer las paces con Dios, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos. Dice, la palabra quiere decir, estábamos fuera de su gracia, fuera de su gloria, fuera de sus bendiciones, pero solamente por la muerte en Cristo. Jesucristo hizo que tú y yo volviéramos a hacer las paces con Dios a través de Cristo y hoy gozarnos de la vida eterna y de toda la gloria. Mire qué flaco, qué raquítico si yo hoy hablara de una cruz que viene a salvarte. Hoy soy salvo. ¿Sabe la gente que hoy tenemos en nuestras iglesias así? Viviendo vidas mediocres, flacas, raquíticas, incompletas. Mucha gente en miseria material y miseria espiritual, hablando de Jesús. Como que la cruz, como que el sacrificio de Jesús solamente vino a llevarnos a la vida eterna. Como hay muchas iglesias hoy predicando eso. Y miren, mi hermano, eso es cierto, pero qué pobre. Cuando vamos a la palabra, hay una experiencia que nos va a cambiar para siempre. Y nos va a hacer entrar a lugares donde otros simplemente escucharon. Vas a caminar en lugares donde para otros simplemente sigue siendo un sueño. Vas a lograr cosas en tu vida que para otras es simplemente un deseo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que estoy metiéndome en un terreno desconocido. Yo sé que me estoy metiendo en un terreno. Mi hermano, ¿sabe una cosa? Te hablé de un demonio anteriormente, porque hoy hay mucha iglesia que cuando hablan de un demonio... Mire, mi hermano, la iglesia necesita manifestaciones de demonios para que comience a ayunar y ponerse las pilas y dejarse de hacer estupideces. Siempre estamos esperando que nos llegue el problema a casa. Mire, cuando vea el problema afuera, que eso ayude a ponerse las pilas. ¿Cuántos dicen amén? No espere que le llegue a casa el problema. No espere. Entonces, ese es mi consejo que siempre hago. No, la gente posterga. Le da miedo ciertas cosas. Todavía está peleando con el miedo. ¿Qué les dijo ahí en el momento que Jesús se le acerca? Ya se había ido Moisés, ya se había ido Elías. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, no teman. Porque el temor siempre es lo primero que va a venir sobre el ser humano. El temor te paraliza, el temor te hace incrédulo, el temor te hace quedarte en el mismo lugar, el temor te hace que no avances, el temor te hace... Mire, un montón de cosas. Diga conmigo, fuera temor. Dígalo, fuera temor. Fuera el miedo. ¿A qué, pastor? A todo. Hay gente que le tiene miedo a todo. A todo le tiene miedo. Hay una araña. ¡Ay! Una araña. ¡Ay, la muerte! ¡Ay! ¡Ay! Hay enfermedad. ¡Oh! Enfermedad, virus, bacteria. ¡Ay! Todo a miedo. ¡Ay! Avión. ¡Ay! No. Lo único que cruzan es el puente de acá a Punta Gorda, nada más. Le hablan de un avión y se le paran los pelos. Alaba. Dice que Jesús
escuche, diga conmigo, antes de su ministerio Jesús se preparó. ¿Y usted y yo qué? ¿Y usted y yo qué? Dice que hizo 40 días de ayuno. Se fue al desierto, tú sabes toda la historia, fue tentado, se encontró con el diablo lo tentó con la palabra de Dios, nos muestra que el diablo utiliza la palabra de Dios, como mucha gente hoy utiliza la palabra de Dios, pero cuando los ves caminar son igual al diablo. Diga amén. Hay gente que usa la palabra de Dios. Hay gente que postea la palabra de Dios. Hay gente que te vuelve loco con la palabra de Dios en Facebook por todos lados. Pero cuando lo ves caminar son igual al diablo. Aprendí en el entrenamiento de Jesús que el diablo puede usar Biblia. El diablo usa Biblia. Lo usó para tentarlo a Jesús en el desierto. Usó Biblia. El diablo va a venir a tentarte con Biblia. Por eso que cuando vos escuches mucho a una persona hablar de Biblia, no te obnubiles. Pastor, pero ¿es necesario que sepa? Claro, sí, pero ¿sabe qué? Lo otro es necesario. ¿Qué, pastor? Ahí voy. Mire, esta palabra es tremenda. Experiencia es necesaria. Diga conmigo, experiencia es necesaria. Ahí me va entendiendo y sabe para dónde voy. Entonces de repente, una vez ungido, una vez haber vencido, porque Jesús venció, como siempre, en el desierto. Cuando sale dice que iba caminando, vio a Jacobo y a Juan, que eran hermanos. Eran discípulos de Juan, su primo, Juan el Bautista. Sígame porque voy a ir rapidito. Y ya se conocían. Estas personas lo vieron a Jesús bautizarse. También vieron cuando en el bautismo los cielos se abren. Y Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que Jesús pasó y le dijo, síganme. Para estos muchachos, porque yo a veces digo, wow, dice la Biblia, y dejándolo todo, le siguieron. Eso es lo que le cuesta a mucha gente hoy. Dejar todo. Y ¿sabe qué? A veces enseguida la gente dice, ay, pero yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Pero el dejándolo todo significa otras cosas también. ¿Sabe? Yo he visto mucha gente venir a la iglesia, pero muchos fracasan. ¿Por qué, pastor? Porque todavía le falta dejar todo. ¿Qué es, pastor? Hay gente que viene a la iglesia, pero quiere seguir yendo a los lugares que ya no tiene que ir. Hay gente que viene a la iglesia, pero quiere seguir sentándose a la tarde con el pana, con el amiguito, la amiga, que hablan de cosas que ya no convienen. ¿Sigo o me voy? La Biblia dice que cuando Jesús se les acercó, dice que ellos, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sabe por qué fracasa mucha gente que viene fumando marihuana y que Cristo las liberta? Acá, el poder de Dios las liberta, pero saben, a la tarde es tan grande la influencia. Yo, mi hermano, creí que lo más difícil en mi vida era entrar a la iglesia. Y cuando entré a la iglesia me di cuenta que lo más difícil venía después. Yo le decía a mi madre, postergaba. Mi madre me decía, vení a la iglesia. Yo le decía, ya voy a ir algún día. No, a ustedes les hace bien, porque es la respuesta de los habilidosos pecadores. Es la respuesta de los habilidosos pecadores. Porque hay pecadores habilidosos. ¿A ustedes les hace bien? Go ahead. Vayan. Ustedes, ay, qué lindo, a ustedes les hace bien. A ver, mírenme, miren la carita cómo les cambió. Porque yo te voy a decir, el pecador que a veces tenemos en casa se da cuenta de los cambios que hay en nosotros. Hello. No te comas la mentirita,
No. Hoy hay gente que está viendo tus cambios, pero quiere seguir revolcándose en el mismo lodo. No nos engañemos, ¿eh? Hoy hay gente que sabe que si pasara mañana por un problema extremo, sabe tu timbre, conoce tu casa. Se acabó el tiempo, mi hermano. Le prometí a Dios que voy a empezar a predicar mensajes para arriba y para abajo y para los costados. Y ¿sabe una cosa? Son mensajes que ya se acabó el pasar la manito y se acabó otra cosa. Empezar a escuchar estupideces. Ya se acabó. No podemos escuchar estupideces. Hay gente que ya sabe. Yo miraba a mis padres, había visto la sanidad en mi madre y en mi padre. ¿En qué? En una noche de campaña vi la sanidad poderosa de Dios, tremenda en sus cuerpos. Ni los médicos no lo pudieron hacer. Jesús lo hizo en una noche de campaña. ¿Cuántos dicen amén? Lo vi y ellos me decían, vení el domingo a la iglesia. No, vayan ustedes. Vayan ustedes. Y yo decía, cuando entre a ese lugar, toda esa gente me va a estar mirando la nuca, los pelos. Me va a incinerar preguntándome cosas. Yo creí que mi problema era entrar a la iglesia y aceptar a Jesucristo. No, ese no fue el problema. El problema fue tener que enfrentar personas después de lo que hice. Enfrentar amistades que te dicen, ay, a mí me gustaba el Eduardo anterior. Y yo respondiéndoles, pero ese Eduardo murió. Me dijo una persona un día, qué lástima, porque a mí me gusta el Eduardo que murió. Y yo le dije, no lo va a encontrar, porque murió y no está más. Entonces, ¿sabes una cosa? Esa no era la parte más difícil de entrar a la iglesia. La parte más difícil fue cuando tuve que enfrentar a familiares, cuando tuve que enfrentar a amistades, cuando tuve que enfrentar a círculos, cuando tuve que enfrentar muchas cosas. Esa fue la parte más diferente. Y ahí, más fuerte, y ahí es donde fracasan muchos. Si tenés un problema con la droga, si tenés un problema con el alcohol y el tabaco, si tenés un problema de estar hablando estupideces, salí del lugar estúpido, dejá al que se está drogando, tenés que abandonar lugares de una vez por todas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando le hables a esa persona, decile. Esa no es la parte más difícil. Entrar a una iglesia, no. Aceptar a Cristo no es la parte más difícil. La parte más difícil es la que estuve enumerándote. Es confrontar las cosas, mirar cara a cara, no tener vergüenza, decir Cristo me salvó. Conocí a Jesús, me cambió la vida. Decir Cristo cambió. Y ojo, y ahí comenzó, pero la cosa sigue. Porque yo he visto a Dios sacarle de un plumazo a una persona todas las cosas. Yo he visto borrachos cambiar en 3 minutos. Yo he visto sacarle la borrachera a Dios a un borracho en 3 minutos. Pero he visto a otros que le ha costado tiempo. Porque esto no se trata de cuánto Dios va a tomarse para tratar con nuestro problema. Pero sí puedo asegurarte algo, que en la medida que tú sigas encontrándote con esos círculos, nunca vas a salir de ahí. Los 12 discípulos, 7 eran pescadores, no pecadores, eran pescadores. Esta era una familia cuando vos analizás, los 7 pescadores venían de una familia adinerada, porque ser pescador en esa época era, y mucho más una flota como la que tenían ellos, eran gente de dinero. Porque a veces, viste, cuando leemos la Biblia, ay, pobres pescadores, nos imaginamos a alguien que sale con un barquito así, que agarra 3, 4 pescaditos y vuelve, mirá vieja, esto es lo que pesqué hoy. No era así. Tenían flotas pesqueras. Amén. Y te voy a decir algo, la madre de estos muchachos, la gran mayoría de ellos se llamaba Salomé. Y Salomé después termina financiando el ministerio de Jesús. Porque yo te quiero decir algo, Jesús tuvo una persona que manejó las finanzas y manejaba finanzas, porque para hacer todo lo que hizo Jesús con los 12, después con los 70, decí conmigo, necesitaba money. En esa época, bueno, ahora es igual. Por eso que mucha gente cuando viene y te dicen, ay, a mí no me gustan los pastores cuando hablan de dinero. ¿Y con qué te crees que se prendió esta luz? Hoy vinimos a la mañana, se prendieron los aire acondicionados, se prendieron las luces. ¿Usted se cree cómo se prende esto? ¿O usted se cree que el pastor tiene tanta fe que cuando entra, turn it on?
Turn the light on. Como el cuarto de Dana, que yo entraba y le hablaba y me decía, no te entiende. Un día me sentí, crecí, no me quedaba la camisa porque entré y le dije en inglés y se prendieron las luces. Hice así. Me escuchó. Estas luces no se prenden así, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo que usted está escuchando a través del internet. Esto no se prende así. Este lugar que usted ve, maravilloso, un lugar hermoso, no sabe las cosas, los gastos que tiene y todo. ¿Cómo usted se cree que hace eso? Bueno, necesitamos muchos Salomé. Claro, porque leemos la Biblia y a veces parecemos los niños cuando le cuentan los cuentos. Él no va atando, a veces los niños no atan. A veces los niños atan mucho más las cosas que nosotros. El primer grupo de discípulos, decir conmigo los discípulos de Jesús, que Jesús formó, iba a elegir a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan. Ellos se conocían porque eran de la misma ciudad. Diga conmigo, eran de la misma ciudad, se conocían. Pero a Jesús le encanta hacer las cosas como las que te dije anteriormente, ¿viste? Él se iba a transformar y no se llevó a los 12, se llevó a 3. Decí conmigo, andá. Aquellos que les gusta anotar, vayan anotando, Yo sé que hay personas que les gusta anotar. Y a Jesús le encanta romper los moldes, romper los esquemas, porque llamó a muchos que eran de la misma ciudad. Algunos se habían criado, iban a la misma sinagoga, y además eran compañeros de pesca. Ese grupo lo lideraba Pedro. Y siempre me pregunté, ¿sabe qué? Entre las preguntas que hace mucho tiempo un día le pregunté, Señor, ¿por qué no llamaste a religiosos? ¿Por qué no llamaste a eruditos de la Biblia o de en ese momento parte de la Biblia, no? ¿Por qué no llamaste a ellos? ¿Por qué no había un rabí, no había un estudioso de teología, un doctor en la ley? ¿Por qué? ¿Y sabe qué me contestó Dios? Y me lo contestó así con esta palabra que te voy a utilizar, aunque parezca a veces un poco ofensiva. Porque para mí muchas veces es más fácil cambiar a un bruto que a un legalista. Usted sabe, no se ofenda con la palabra bruto. Y yo sé que hay países que la utilizan para referirse a alguien que sí, pero no todos los países utilizamos la palabra bruto. A veces un bruto son personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la oportunidad y el acceso a la escuela. Entonces esas personas son indoctos, si quiere que le dé otro nombre, indoctos, o si querés simplificarlo, puede decir un bruto. ¿Cuántas veces, y ahora escuche, no me levante la mano, pero cuántas veces te encontraste embrutecido con algo? Acá es donde necesito el coquín. O el grillito. El silencio. ¿Cuántas veces te habrás embrutecido con algo? Y tenés de puertas para adentro decís, pero soy bruto yo, ¿Será bruto? Sí, a veces somos brutos. Y Jesús me contestó, Jesús utiliza mucho a veces la palabra bruto, embrutecerse, brutos, tonto. La Biblia utiliza mucho el término tonto. Pero cuando me contestó eso, me dijo, a veces me es más fácil cambiar porque Jesús cambia las vidas. Jesús no importa cómo tú vengas. Procura que Él te cambie. Eso es lo importante. Vuelvo a experiencia. Es más fácil, me dice, lidiar con un bruto que con alguien legalista que viene con estructuras. Y sabe que yo me he dado cuenta en los años de pastorado que es cierto. Jesús llamó a los 2 hermanos, estos que te nombré, hijos de trueno. Vamos a Marcos, rapidito, Marcos capítulo 3, verso 17. Hijos de trueno, le dijo. Fuerte, Rapidito, Marcos capítulo 3, verso 17, dice la palabra, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, dígalo, hijos del trueno. Y dice la Biblia
Él lo llama así, y cuando la Biblia comienza a mostrarte cómo eran estos muchachos, nos empezamos a dar cuenta que Jesús llamó a personas impulsivas, a brutos, a violentos, a imprudentes, a arrebatados, a ambiciosos y a personas que tenían pasiones descontroladas. ¿Habrá alguien, y no levante la mano, que se siente identificado? La mayoría de los apóstoles eran impulsivos. Jesús tiene un gran trabajo, yo me pongo en el lugar de Jesús y digo, wow. No es fácil, ¿eh? Y no fue fácil. No era fácil cambiarlos. Yo me imagino que cuando lo vieron a Jesús enojarse en el templo y darle vuelta a las mesas, nunca lo habían visto así. Algunos deberían estar, eso es lo que necesitamos. Vamos, Jesús, todavía. Ven que se enoja, ven que lo ven flaquito así, pero mira la fuerza que sacó, dio vuelta a mesas. Se hizo una fusta y le empezó a dar por las espaldas, fustazo, porque habían agarrado el templo para vender cosas. Me imagino a los discípulos en ese momento, allí y en un momento dado, después que pasa eso, los lleva al monte, les muestra su gloria, se rebelan. Pedro dice, vamos a hacer 3 casitas, se postran ahí. Y al leer ese pasaje, Dios me habló mucho y me contestó muchas preguntas. ¿Por qué no cambiaron ahí los muchachos? ¿Lo cambiaría usted si Jesús se le aparece y se transfigura y de repente lo deja a usted en stand-by un segundito y se pone a hablar con Moisés y con Elías? ¿Sería una experiencia para usted que lo cambiaría? La Biblia me dice que no. Después de eso, diga después de eso, porque a mí me gusta leer la Biblia e ir leyendo los evangelios. Después que estos muchachos tienen tremenda experiencia, por eso que el título dice una experiencia, porque no dice experiencias, porque es una experiencia la que nos va a cambiar. Dice que de repente cuando venían empezaron a pelearse a ver quién era el primero. No, pero yo estoy al lado del pastor. Ay, pero yo le llevo el café. Ay, pero él es el que me agarra el agua cuando yo entro. Después de tener tremenda experiencia, venían discutiendo y Jesús les tiene que decir, el que quiera ser grande, hágase el último. Les rompió la croqueta. El que quiera liderar, sírvanme. El que recibe a un niño, a mí me recibe. ¿Sabe por qué le dijo eso Jesús? Porque en el monte no entendieron nada. Pero pastor, y ahora te voy a contestar algunas preguntas. Pastor, yo conozco gente que va a una iglesia, tiene razón. Yo conozco gente que va a una iglesia, ha escuchado la palabra, lo conoce. Y a los que me conocen desde hace mucho tiempo, yo siempre respondí esto. ¿Sabés lo que pasa, hermana, hermano? No tuvo una experiencia todavía. Nada hay más difícil que cambiar a una persona. Por eso hoy hay familias lidiando con seres queridos, seres amados, con familiares, con hijos, con hijas, con padres, con madres, con suegras. Lidiando. ¿Sabe por qué? Porque no es entrar a una iglesia. Eso es lo más fácil. A pesar de que hay personas que les cuesta. Los otros días yo oraba y oraba por todo el edificio, estaba solo acá. Y con aceite en mi mano ungí esa línea que hay en esa entrada. Y le dije, Señor, todo lo que pase por acá sea afectado por tu presencia. ¿Sabe por qué? Porque para que las personas se den cuenta que no entraron a un lugar más. Porque eso es lo que tenemos que orar, que cuando invites a alguien a la iglesia, cuando pase por esa puerta, se dé cuenta que no está en otra iglesita más.
que entró a un lugar donde empezará a sentirse confrontado con la palabra. Y no es un hombre, no es una iglesia, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre volvemos, ¿sabe por qué? Y ahí hablaba de lo que te decía al comienzo. La gente comienza a ir al mismo hábito de siempre. La gente vino, ¡ay, qué chévere! Pero a la tarde volviste a frecuentar los mismos lugares, las mismas personas, los mismos hábitos instalados por años. La misma forma de hablar, las mismas expresiones. Te juntás con la misma gente que habla en doble sentido. Te juntás con la misma gente que no piensa igual que tú, que te ama y a veces por respeto no te dice las cosas en la cara. Pero cuando tú te vas, no eres bienvenido. Y ahora voy a hablar de eso. Son esas cosas que estuvieron arraigadas por mucho tiempo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras tradiciones. Y a veces, mi hermano, el peor cáncer no lo tenemos en amistades, lo tenemos en la familia enquistado. Y esto es fuerte. Hay personas que se ofenden cuando me escuchan a mí hablar de esto. Pero por eso que cuando Dios lo tuvo que llamar a Abraham y entregarle de sus manos lo que le tenía que entregar a Abraham, le dijo, deja tu parentela. Hay gente que si no deja la parentela, Dios no le puede entregar lo grande que tiene en las manos para entregárselo en las suyas. Hay gente que mueve para un lado y si no mueve con la parentela no hay. No hubo fiesta hoy. Va a haber momentos donde te vas a tener que apartar. Va a haber momentos donde vas a tener que desengancharte. Va a haber momentos donde hay que cortar con el cordón umbilical. Va a haber momentos donde hay gente que le vas a tener que decir, hasta acá llegó mi amor. Va a haber momentos y lo tenés que saber. La madre de Jacobo y Juan, de repente se le presenta a Jesús. Lo voy a hacer corto, no voy a ponerme a leer porque no quiero entretenerme y quiero ir a un lugarcito que sí quiero entrar. La madre de Jacobo y Juan le dice, Señor, si es posible, lo puedes encontrar en Mateo capítulo 20. Ahí en el verso 20 le dice, si es posible, Señor, di que mi hijo se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús dice, mujer, no sabe lo que me está pidiendo usted. Mire, sus hijos van a poder tomar de mi mismo vaso, van a poder ser bautizados del mismo bautismo que yo, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no está en mí. Solamente mi Padre, le dijo, es el que va a digitar eso. Ellos querían tener poder, mi hermano, eso está en la carne, por eso no te sientas mal cuando llegas a un lugar. Por eso hoy hay mucha gente entrando a las iglesias y enseguida buscan puesto, buscan reconocimiento, porque eso es natural. Ellos querían puesto, ellos querían reconocimiento y quizás muchos de ellos habían sido tratados en su autoestima. Tú sabes que llegarán muchas personas por esa puerta con rechazos. Fueron toda la vida rechazadas. Las rechazó el padre, la madre, los hermanos, los hijos. Fueron rechazados. Entonces cuando vienen a la iglesia piensan que esto es exactamente igual. Y que Dios es un Dios que está ahí con barba, esperando el momento para enjuiciarnos. Y vienen acá y adoran por miedo, alaban por miedo, sirven con miedo. Pero nunca compraron que Dios es papá y los ama y los quiere con todos los defectos y con toda su vida, así como está. ¿Cuántos dicen amén? Dale la gloria al Señor. Él te ama así como estás, como lo que tú eres. Jesús les transmitió las siguientes enseñanzas, mis queridos, porque resulta que en ese momento la madre de esta gente le pide eso y Jesús le tiene que decir, ay mujer querido, le dice, ay, mira lo que me está pidiendo esta mujer. Los hijos venían peleándose a ver quién iba a estar al lado de Jesús. Yo soy el primero. No, viste que a mí me ama. No, imagínense Juan. Juan dice que era el único que se recostaba en el pecho de Jesús. Mire si él quería hacer desastre. Yo me acuesto en el pecho de Jesús y ustedes no. Mire. A mí me deja acostarme en su pecho y ustedes no. En una de esas van a una ciudad caminando y cuando van a entrar en la ciudad le dicen en la ciudad, gente de la ciudad le dice a Jesús, no, usted no entra acá.
En Lucas capítulo 9, fíjate, vamos a leerlo porque esto está bueno. En Lucas capítulo 9, versos 51 al 56. Lucas capítulo 9, para aquellos que les gusta agendar, rapidito. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que habían de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerles los preparativos. Dice la Biblia, mas no le recibieron, porque su aspecto era como que de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Los hijos de trueno. Escuche lo que dijeron, mire. Jacobo y Juan, vamos a nombrarlo, porque a veces hay que nombrar a la gente. Sí, ¿quiénes rompieron? Fulano de tal. Para que se haga cargo. No sé quién fue. Ay, no, la Biblia hace así, ¿no? Cuando Pablo fue a una iglesia y tenía que reprender a dos mujeres, no dice, miren hermanos, creo que acá hay dos mujeres. No, dice fulana y fulana, y las nombran, los nombres más difíciles. ¿Se acuerdan alguno? ¿Cuál era? Antíquete y no sé, y la otra, ¿cómo se llamaba? Las mandó al frente. Pablo las mandó, el apóstol Pablo las mandó al frente, porque las mujeres estaban haciendo un poquito de revolución en la iglesia. Y hoy nosotros andamos con un protocolo, mi hermano, protocolo barato, porque nos cuesta llamar a las cosas como son. Prepárese, mi hermano, porque su pastor va a empezar a llamar las cosas como son. Viene un tiempo que es necesario, quizás no para usted, pero para que escuche mucha gente de afuera, que el pastor Eduardo a lo que es pecado le va a llamar pecado. Y va a tener el valor de hacerlo, esté donde esté. Se enoje quien se enoje. ¿Me escuchó? Lo que es pecado, es pecado. Y sabe una cosa, ¿por qué? Porque su pastor se cansó, porque hay mucha gente con investiduras religiosas que están entrando con el sistema a cambiarle el nombre a las cosas. Entonces lo que es pecado, hay que llamarle pecado como lo llama la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que estos hombres le dijeron, como no lo dejaron entrar, ¿sabés qué le dijeron? Señor, le dice, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como lo hizo Elías y los quememos a todos? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice, se fueron de la aldea. Decí conmigo, se fueron de la aldea. Acá vuelvo a lo que te dije anteriormente. Déjate de ir a lugares donde ya no eres bien recibido. Lo voy a volver a repetir. Mi querido, déjese de ir a lugares donde ya no es bien recibido. ¿Qué hizo Jesús? Tranquilos, muchachos. Cuando te echen de un lugar, hay otro que nos van a aceptar. Cuando hay lugares donde no sos bienvenido, la Biblia es muy clara de hacer lo que tenés que hacer. ¿Qué es, pastor? Bon voyage. Por cada uno que te odia, otro te va a amar. El hombre que camina con Dios, la mujer que camina con Dios, ya no la asombra. Uy, ¿viste la cara que me hizo? No, ¿sabés las caras que te van a hacer? Yo a veces posteo algo en Facebook, porque yo uso Facebook para postear palabra de Dios y para romperle la cabeza a muchos. Y a veces me dan ganas de poner otro posteo que va a tener mucho leído, pero poco me gusta. Ya estoy profetizando. Porque hay mucha gente primero, y usted sabe que al que maneja la página, figuran cuántas personas entraron, quién entraron. A veces Facebook es chusma, ¿eh? Facebook es chusma a veces, ¿viste? Cuando te leen y no pudieron leer ni 4 párrafos. Porque en el primero y segundo ya sintieron el al hígado.
Porque usted sabe que así como la gente entra a un video y a los 3 minutos lo apaga porque dice, ay, no me gustó. En Facebook pasa exactamente igual. Hay personas que ya no te pueden ni ver, ni leer, ni escuchar, ni nothing. Qué lindo eso, me gusta. Y como yo hace mucho tiempo que no estoy acá para sumar me gusta, al contrario, a mí me pone más contento lo otro, cuando la gente no te puede escuchar. Yo he entrado a lugares, mi hermano, y he saludado a las personas con la mano, y cuando ya estaba a punto de llegar a la persona ahí, se levantó y se fue. El que sabe de cosas espirituales sabe que hay personas que no van a poder darme la mano. El que sabe, incursiona cosas del espíritu, se da cuenta que hay personas que no van a poder ni mirarme a los ojos. Mucho menos escucharme y mucho menos leer o poder escribir lo que yo posteo. Es más fácil postear otras cosas. Por eso que hay gente que postea, pero a veces algo que sabe, que primero le pegó una cepillada a esa persona y después sabe que puede cepillar a otro, no, se calla la boca. Hay personas que me han robado cosas y yo siempre a veces pongo abajo, a veces no pongo ni pastor, pongo Eduardo Esteve. Hay personas que han robado la frase, han robado lo que escribí y le sacan el nombre. ¿Por qué? Porque a veces no se quieren identificar con la persona. Se identificaron con eso que le gustó, pero cuando van y nombran la persona, el que quiere saber más de esa persona va y dice, pero... Por eso yo siempre le digo a la gente, usted quiere venir a Oasis, sí, métase ahí en la web y mire un poquito, lea y después decide si va a venir o no. En una oportunidad cuando llegué a este país, entendí algo que muy poca gente lo usa, muy poca gente lo sabe, es el bailos de la iglesia, el bailos del ministerio. ¿Sabe por qué está el bailos del ministerio? Es porque mañana cuando venga una persona y me diga, ay, pero hubieras leído el bailos, y ahí al leer el bailos, vos sabés, usted cuando tiene que comprar algo, ahora ¿qué hay? ¿Qué hace? ¿Usted lo compra o va a los, ¿cómo se llaman? Los reviews. Bueno, el review de Oasis es los bailos. ¿Sabe qué? ¿En qué creemos? ¿Qué es lo que nosotros no creemos? Entonces, cuando usted lee el bailos y, por ejemplo, lee que nosotros creemos en el matrimonio hecho por Dios, estipulado por Dios, hombre o mujer, mire, no me venga a proponer otra cosa porque se equivocó de lugar. Somebody home. Y eso sirve para dos cosas. Primero, para que el que esté pensando otra cosa busque otro lugar porque lo hay. Pero nosotros no casamos a nadie si no es basado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que ser el bailos. Nuestro Facebook, yo no estoy en contra. Usted tiene Facebook. Mire, empieces a parar firme en el Facebook. En su Facebook vas a ver cómo va. De 4.000 amigos le van a quedar 300. Sí, porque es así. Aparte, no creas, de los amigos que tenés ahí, porque algunos ya te taparon. Oh, yeah. Oh, yeah. Te tapan. Porque no quieren identificarse contigo. Sí, este pastor. Sí, dale. ¿Este pastor qué? Hable. ¿Qué? Claro, ¿qué? Es muy claro el pastor Eduardo. Es muy directo. Es radical. Sí, bueno. Sí, tenés razón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Ay, no, mi hermano, cuando usted no es bienvenido en un lugar, sacúdase y vaya a buscar porque seguramente va a encontrar un lugar donde va a ser bienvenido. ¿Cuántos dicen amén? Toca a la persona que tenés al lado y decirle, no te preocupes. Quiero decirle 2 o 3 cositas a alguien que tiene que escuchar esto. Cuando la cosa esté turbulenta, porque quizás hay alguien hoy que vino y la cosa está color hormiga. Porque eso es lo que pasa cuando entras a la iglesia, cuando empezás a meterte las pilas. Mucha gente viene y me dice, pastor, desde que me puse las pilas con Dios, desde que me puse las pilas, pastor, buscamos a Dios, decidimos venir los martes a la oración.
Y a veces alguien me lo dice y a veces no, el Espíritu Santo me lo dice. Desde que decidimos venir al estudio de la palabra, como hubo el viernes. ¡Oh, carácter de reino! ¡Qué cepillada que tuvimos! ¿Cuánto nos dimos cuenta? El diablo se puso. Y yo te voy a mirar como diciendo, a veces pongo cara como diciendo, oh. Pero mi hermano, claro, es que lo difícil no es cuando estás en la iglesia y elegís y especulás con Dios. Lo difícil viene cuando te definiste. Joven, ¿te definiste? Jóvenes, ¿se definieron ya? Porque a mí me podés hacer el verso. A mí me podés cuentear. Adulto, padres, matrimonios. A mí me pueden cuentear hasta mañana. Pero a Dios no creo. Entonces, mi hermano, estar tirando la moneda, esa gente no es molestada por el diablo. Y a veces, te quiero decir, el diablo no se molesta con cualquiera como si fueras la última Coca-Cola del desierto, ¿eh? No, cuanto mucho te debe estar molestando un demonio así, de este tamaño, maloliente, así. A veces esos demonios, si los dejas, se te suben acá, mirá. Se te suben a caballito como cuando llevabas a tu hijo. Hay gente que a veces permitió tantas cosas en la semana que cuando entra por esa puerta, entra con el mono acá sentado. Pero eso es porque todavía no nos definimos. Por eso, mi hermano, ir a una iglesia, yo siempre digo, guay del que aquel que se está quedando y no está yendo a ningún lado. Usted está peor, ¿no? Pero el que define venirse a una iglesia, el que decide, mi hermano, ahí comenzó la cosa. Pero el que está especulando, tirando la moneda, hoy, no, mi hermano, no. Por eso que cuando yo escucho, decidimos con mi esposo venir a la oración y ahora el día, sí, se va a levantar, pero ¿sabes cuánto le va a durar eso? Cuando dejamos, escuche, voy a hablarle a alguien que quizás esté pasando por problemas difíciles, no tomes decisiones en medio de la turbulencia. No reacciones, no seas impulsivo. Eso es parte de nuestra humanidad. Ser impulsivo, tomar reacciones por instinto, moverse por instinto. Hoy hay mucha gente en nuestras iglesias moviéndose por instinto. Eso significa moviéndose en la carne, moviéndose porque somos carnales, almáticos. Cuando dejamos un tema, estás pasando por un tema, déjalo por 2 o 3 días. Cuando lo veas dentro de 2 o 3 días, lo vas a ver diferente. ¿A cuánto le ha pasado así? Proverbios capítulo 11, voy a ir rapidito, Proverbios no está en pantalla, Proverbios 11 verso 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Proverbios 11, 12 y Proverbios 14, 29 dice así, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, es un necio. Muchas veces tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque nos llega información incompleta, inexacta y reaccionamos en inmadurez. Cuando todo está caliente, no decidas. Jesús les estaba mostrando a los muchachos querían largar fuego, quememos todo. No, muchachos, no, vámonos a otro lado. No somos bien recibidos, ahí nos vamos. Algo más, algo de Dios quedará en el lugar donde estamos. Cuando llegás a un lugar, mi hermano, y no sos bien recibido, hacé lo que tenés que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y una vez que te vayas, yo te puedo asegurar que algo de Dios va a quedar en ese lugar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo no estamos para evaluar resultados. Le hablé, pero no importa. Hoy no le cayó el 20, mañana le va a caer el 20. Ese no era el momento. Tú dices que sembrás y otro riega. Y otro va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Donde rechazaron a Felipe, meses más tarde entró un evangelista y se convirtieron en Samaria un montón de personas. Entró Felipe y no pasó nada. No importa. Andate, sacudite los pies. Si te echan de una casa, no importa, habrá otra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están siendo rechazados por el evangelio? Bueno, no se ponga mal, porque esto se pone más feo. Y te digo más,
Hay veces que nos están rechazando, pero a veces es muy sutil el rechazo. Son muy cobardes algunos. Entonces lo hacen ahí, por la espalda. Siempre vamos a dejar algo de Dios en el lugar donde vayamos. Y después otra de las cosas es entender que nosotros estamos llamados a amor. Amor, diga conmigo amor. El amor incondicional, el amor incomprensible muchas veces de Dios. El amor que te abrazó sin preguntarte tanto. El amor que te abrazó. Dios no te preguntó tantas cosas. Simplemente te abrazó. Porque dice la Biblia que Él nos ama. Amén. Él me ama tal como soy, me ha aceptado como soy y no necesito ganarme su amor. Lo único que necesitamos es dejar que Él nos cambie. Experiencia. Cuando a una persona se le revela Dios en su corazón, esa persona comienza a darse cuenta solito de las cosas, mi hermano. Yo vengo de la Guardia Vieja, le caíamos a la gente en las casas cuando nos invitaban. ¿Pueden venir a casa a orar por la casa? Y antes íbamos con un hermano que enseguida empezaba, eso del diablo. Eso del diablo. Cuando quería acordar el hermanito, la hermanita recién convertida, mi hermano, yo lo hice eso, Estoy hablando porque hay cosas que ahí tenemos que empezar a patear. Eso es del diablo. Y un día le digo yo, le estamos desvalijando la casa. Y un día le digo, Señor, es que ustedes no tienen que hacer eso si yo no se los digo. Porque eso lo tengo que hacer yo. Y ahí empezó Dios a mostrarme que cuando íbamos a la casa, las personas me llamaban y decían, pastor, mire, ese cuadro yo lo compré un día, me lo regaló una vieja, un viejo, y vino y sí, me lo dio y yo lo puse porque a mí me gustaba, pero ahora desde que estoy en la iglesia lo miro y digo, sácalo. Solo el Espíritu Santo comienza a decirnos cuando estamos cerrando al blanco y cuando empezamos a andar con cargas innecesarias. Solo el Espíritu Santo comienza. Procuremos que las personas tengan su experiencia. Ahí voy. Te hago una pregunta. ¿Tú tuviste la experiencia? Te decía que a Jesús le gusta hacer las cosas. Llamó a los pescadores que se conocían, iban a la misma sinagoga, Pedro. Pero de repente llama a un Mateo. Escuche. Este Jesús era bravo, Decí conmigo, Jesús es bravo. Es bravo. ¿Qué hizo? Llamó a Mateo. Mateo, recaudador de impuestos. Y ahora quiero que nos metamos un poquito, porque a veces decimos, ay, Mateo, recaudador de impuestos. Mira, te voy a decir qué significaba recaudador de impuestos. Significaba alguien que estaba con los romanos codo a codo. Un recaudador de impuestos, decí. Un recaudador de impuestos, entre nosotros no lo quería ver nadie. Es como, no sé, como si se viniera en ese espacio ahí que está faltando. Mateo, recaudador de impuestos, eran vistos como las prostitutas. Mateo. Y te voy a decir algo, gente como Pedro, como pescadores, cuando le decían Mateo, se le repugnaba el estómago. Y a Jesús le encanta hacer eso. Por eso te dio un pastor argentino. Ay, algunos no se quieren reír. ¡Ríase! Sí, te dio un pastor argentino. Y encima ha permitido que ahora ganaran la Copa del Mundo encima. Tras que no somos odiados, ganamos la Copa del Mundo. Somos considerados agrandados, embusteros, mentirosos, charlatanes, sabemos todo, siempre estamos primero y encima ganamos la Copa del Mundo. Pero bueno, me quiero ir de ahí. Pero te quiero decir cómo obra Jesús, ¿no? Porque no tenía a todos pescadores, ¿no? Trajo a alguien que era considerado una prostituta. Y lo sentó con ellos. Porque a Jesús le encanta hacer eso. A vos te trajo de Venezuela, de Colombia, de Argentina.
de Puerto Rico, de Cuba, Ecuador, México. Nos trajo de los rincones ahí. Y a veces por ahí es lo que hace Jesús. Porque a veces vemos, ay, los 12 discípulos, lo largamos así. No fue tan fácil, ¿eh? Para el cortaorejas Pedro Simón, porque cuando nos metemos, Pedro Simón, ay, Pedrito. No, Pedrito andaba con un cuchillito siempre acá, mirá. Con el que le cortó la oreja al fulano, ¿viste? ¿Por qué? Porque primero que Pedro era un bruto, era un pendenciero, y cuando veía tumulto enseguida agarraba el cuchillito. Lo demostró en la Biblia. Y Jesús empieza a tener ese tipo de personas al lado. Y ahora lo quiero llevar un poco a que te preguntes. Pero Jesús tenía algo muy en claro. Que Él les iba a ir mostrando, les iba a ir enseñando el servicio, quién iba a estar primero, quién se iba a sentar en la mesa, y que el que recibía a un niño a Él le recibía. Pero ellos seguían escuchando, seguían acompañándolo. Pero Jesús sabía que llegaría el día de la experiencia, y ahí voy. Jesús les habló del amor, Jesús permitía cosas, Jesús los restauraba, Jesús los levantaba, le decía, no muchachos, acá no es cuestión de largar fuego. Jesús les reprendía, hey, oren, ahora vengo. Volvía y los encontraba durmiendo. 3 veces vino y lo encontró durmiendo. ¿Sabés el coscorronazo que te pego yo si te agarro durmiendo 3 veces? ¿Sabés el cocotazo que te pego? Pastor Eduardo, ¿sabés el cocotazo? No, el Señor en amor dijo otra vez, muchacho, durmiendo. Le estoy diciendo, velad. No podían acompañarlo en oración. Hoy hay gente que viene a la iglesia, pero no puede acompañar en oración. No puede. Tiene luchas. Jesús sabía que iba a llegar el momento cuando les dijo, cuando yo me vaya, les enviaré el Consolador. Aquel que les enseñará, les mostrará todas las cosas. Y cuando ya estaba a punto de partir, le dijo algo, estén juntos y esperen, porque el que ha de venir va a venir. ¿Se acuerdan? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cuál es la experiencia que necesita una persona? Esa, mi hermano. Ser lleno del Espíritu Santo. Te hago una pregunta. ¿Tuviste un Pentecostés en tu vida? Bueno, yo si quiere le puedo contestar. ¿Me deja contestarle? Pero esto es mío, ¿eh? Noche. Era una reunión de noche y entré a la iglesia. Me animé. Me animé. ¡Wow! Me senté al lado de mis padres. Estaba duro como rulo de estatua. No quería mirar para ningún lado. Porque tenía una mezcla de timidez rara. Porque para algunas cosas era tímido, pero para otras cosas no era tan tímido. Pero ahí estaba tímido. Y de repente empecé a escuchar la Biblia. Empecé a escuchar al pastor. Y en un momento dado, recuerdo como si fuera ahora, este mismo momento, el pastor empezó a hablar y de repente hago así, la miro a mi mamá. Con cara de guerra la miré. Y mi mamá me mira y me dice, yo no fui. Yo no fui. Así como me hacía ella cuando me amenazaba cuando yo era chico, yo ya cuando era grande tenía tendría 24 años. La miré y le digo, ya te voy a agarrar. Porque ese tipo me daba todas acá en la frente. Pero ¿qué quiero decirte, mi hermano? Esa noche fue solo el comienzo. Al otro día empezó una guerra en mi vida.
esa misma noche en mi cama fue una batalla campal. Ahí fue donde empecé a escuchar a los demonios por primera vez en mi vida, no cuando me habló esa mujer. Yo ya venía escuchando esas voces antes. Pero ahí se me levantó esa noche cosas aberrantes, pero palabras que irreproducibles. Esa noche los demonios empezaron a hablarme. Y al otro día comencé a entender que algo tenía que suceder, que necesitaba ser inyectado con algo, que simplemente no me podía quedar con el mensaje de las palabras de un hombre, que necesitaba algo. Y el Espíritu Santo, llegado el momento, me bautizó en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese momento, todo lo que necesitaba lo he recibido. Pero escuche, yo recuerdo como si fuera hoy que antes de ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego, Dios me dijo, escribe, porque hay cosas que vas a tener que deshacerte de tu vida. Mi hermano, yo llegué con un noviazgo de casi 5 años a la iglesia. Y una de las cosas, el Señor me dijo, esa mujer no es más para ti. ¿Usted sabe? Dejar cosas, amistades desde niños. Algunos me decían, ve y predícale la palabra. A otros me decía, desaparécelo de tu vida. ¿Pero cómo hago? Yo me voy a encargar, tú ponte firme. Yo siempre le digo a la gente, usted póngase firme que Dios hace el resto. ¿Sabe qué me dijo Dios? Tú ponte firme que ese timbre, esa persona no lo va a poder tocar más. Y así fue. Hay personas que no van a poder parar más en tu casa. ¿Y eso es fácil? No, mi hermano, es fácil como te lo estoy diciendo, pero no es fácil en tu vida porque quizás hay alguien acá que todavía está luchando con esas cosas. No tuviste el valor para tomar decisiones, no tuviste el valor para cortar con cosas. Y mi hermano tenía vicios para dejar, tenía círculos de amistades para dejar, tenía muchas cosas, muchos malos hábitos, porque a veces tenemos malos, diga conmigo, malos hábitos. Los tuve que dejar. Los tuve que dejar, porque si quiero agradar a Dios tengo que dejarlos. Se acabó el tiempo de acariciarlos en lo secreto y seguir creyendo que le agrado a Dios. No se engañe. No te engañes, amigo. No puedes servir a 2 señores, no se puede. Entonces, después de esa experiencia, entendí algo más que eso. Mucha gente no lo entendió. Pues yo preguntara cuándo fue tu Pentecostés, no me vengas con 1990. Porque tu Pentecostés tendría que haber sido anoche en tu cuarto. Tu Pentecostés y el mío tendría que haber sido hoy en la mañana, temprano a las 5 de la mañana. Tu Pentecostés no se termina ese día que tuvimos y nos encontramos con la presencia de Dios y vimos la gloria de Dios y la gloria de Dios me abrazó, me perdonó, pero me revistió de todo lo que necesito. Pero eso no queda ahí, es necesario porque demasiada contaminación tenemos todos los días. Necesitamos un Pentecostés. ¿Cuándo, pastor? Hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dale la gloria. Decí, pastor, necesito un Pentecostés hoy. Cuando tenemos ese Pentecostés, cuando tenemos esa experiencia, mi hermano, ya no compramos cuentos, ya no nos ofende la gente. Ya cuando tenemos esa experiencia que nos cambia la vida, ya no miramos las cosas como las mirábamos antes, y las miramos como Dios quiere mirarlas y que las miremos. Ya no te desanima la gente, ya no caminas por la inercia de los... Ay, qué lindo, pastor. Ay, qué lindo. No, al contrario, empezás a rechazar todo eso. Eso ya no te hace falta. Eso ya no es más tu combustible. La carita, ay, qué lindo, pastor. Ay, qué lindo. Ay, cómo me gusta. Ya eso no es tu combustible. ¿Cómo estamos? El Señor comienza a redirigir todas las cosas negativas que antes nos afectaban. Las locuras que tenías, algunos se las sacan. A otros los necesitan locos para el reino. Hay gente impulsiva. Mire, mi hermano, Pedro siguió siendo impulsivo. Pero ¿sabés qué hace Dios? Es como lo hace con la fe. Hay gente que tiene mucha fe para lo negativo.
Dios necesita revertirle la fe en positivo. Hay gente que siempre está esperando algo malo. Es bueno que empeces a esperar cosas nuevas y buenas. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente de carácter. Y mire, mi hermano, no a todos le saca el carácter. A otros se los reorienta. Escucha bien porque te estoy hablando. A otros se los va a reorientar al carácter. Había otros que se enojaban por cualquier cosa, como en mi caso. Ahora Dios te va a hacer enojarte por las cosas que te tenés que enojar. Te va a dejar el carácter. Te va a forjar. Pero eso no es así. Oh, congreso. Uy, vamos a los congresos que creemos. Un plumazo. Uy, qué cambiado que vino del congreso. ¿Cuánto? Un mes, 3 meses. No fue genuino. Eso no fue una experiencia. Eso fue como Jesús los llevó al monte a los 3 muchachos. No pasó nada. Cuando tenés esa experiencia te dejas de tener envidia, te dejas de andar mirando, la duda se va. Mi hermano, decí conmigo, necesitamos experiencias. ¿Cuántos dicen amén? Si yo te hiciera una pregunta hoy, ahora es para que estés bajando ya la persiana. Ahí. Y sincerate. ¿Cuándo fue tu última experiencia? Si yo tuviera que responder sin la revelación que hoy tengo, te diría, me encontraba en mi cuarto. Me encontraba en mi habitación. Y el Espíritu Santo me dijo, cierra la puerta con llave. Fui y cerré esa puerta con llave. Y automáticamente sentí que en ese cuarto yo no estaba solo. Caí de rodillas. Me apoyé en mi cama. Yo no sabía lo que era llorar. Yo veía a la gente llorar. Yo no sabía lo que significaba una lágrima por mis ojos. Y automáticamente empecé a llorar. Empecé a pedir perdón de cosas que ni yo sabía que estaban en mi corazón. Él comenzó a tratar conmigo. Por un momento sentí como un abrazo, como algo que me envolvió. Y comencé a llorar, a llorar, a llorar. 3 días duró el encierro en ese cuarto. Mi madre se acercaba a la puerta a escuchar y comenzó a sentir y a escucharme que hablaba en 3 géneros de lengua. Y hubo un momento que el Espíritu Santo me dice, toma un papel y una lapicera y comienza a escribir lo que te voy a hablar. Eran nada más ni nada menos que instrucciones, mis queridos. Nadie tiene una experiencia sin recibir instrucciones. Y las instrucciones a veces son drásticas. Las instrucciones son para hacerlas ayer. Las instrucciones no son para dudar a las 2 horas o a las 3 horas. Las instrucciones son para salir y meter mano. Cuando Dios instruye, cuando Dios da instrucciones, hay que salir y ejecutar. Ese día o esos 3 días cuando salí, no me animaba a salir a la calle porque había perdido la visión de tanto que había llorado. Mis ojos estaban secos, le faltaba lubricación. Estaba que me sentía indefenso para salir a la calle, pero quería salir para ir a hacer lo que Él me mandó a hacer. A partir de ese momento, yo me di cuenta que había recibido mi experiencia. Pero un día el Espíritu Santo vino y me dijo, hey, esa experiencia caduca, se pone vieja. Porque
que vos me tenés que buscar todos los días y buscar tu experiencia todos los días. Vos tenés que buscar la presencia de Dios todos los días. Vos no te podés llenar con cantitos, no, vos necesitas una experiencia, vos necesitas apartar tiempo de Dios, apartarte con Él, encerrarte, escuchar su voz, escuchar sus instrucciones. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez, iglesia, que tú tuviste una experiencia? Mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando a través del internet, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios hablarte? Ponete de pie ahí donde estás. Y si te animás, levantá tu mano y decirle: Señor, anhelo una experiencia, anhelo, Señor, esta noche, esta tarde, en el momento que tú quieras, anhelo un encuentro contigo, anhelo un momento donde se silencia todo, anhelo ese momento donde nada es más importante, anhelo ese momento donde soy transformado, anhelo ese momento que te me transfiguras, que te me transformas, Señor, que en ese Cristo que yo a veces tengo de las historietas comience a hacerse real en mi vida, comienzo a palpar ese Cristo místico, ese Cristo de la historia de National Geographic, se empieza a materializar en mi vida, en mi espíritu, en mi mente, en mi corazón. Y ya no compro historietas, no compro espejitos, comienzo a tener de primera mano la experiencia, la gloria, el beneficio del reino comienza a caer sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Acá hay un pueblo, si hubiera alguien que hoy tuviera que decirle sí a Jesús. Hoy te dije que es día de salvación. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás seguro? ¿Estás segura tu alma? ¿De qué se trata, pastor? Si tuvieras que partir esta tarde de este mundo, ¿sabes dónde irás por la eternidad? Si no es así, mi querido, hoy recibí a Jesús como tu Salvador. Tengo que hacer, pastor, levanta tu mano ahí donde estás y dile: Padre, perdona mis pecados. No tengas vergüenza. Perdona mis pecados, Señor. He pecado contra ti, contra el cielo. Tú lo sabes. He caminado a mi manera. He vivido una vida iracunda. Y hoy te necesito. Te necesito. Dile sí a Jesús. No postergues. Nadie tiene la hora comprada. Nadie sabe el momento y la hora que partiremos de esta vida, solamente Él. Pero el momento de decisión, donde vamos a pasar la eternidad, es cuando estamos vivos. Levanta tu mano y dile sí a Jesús. Y dile: Padre, perdona mis pecados. A partir de hoy decido caminar de tu mano, decido por ti. Hoy me doy cuenta que te necesito y como dice tu palabra, Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Necesito una experiencia, Señor. Necesito una experiencia todos los días. Hambre de ti, sed de ti, Señor. Entonces seremos irrebatibles. Nos fortaleceremos. Seremos indestructibles cuando estamos en esa experiencia. Cuando la experiencia de Dios nos afecta. Esa noche de campaña, recuerdo, había un hermano de la iglesia que tenía esos anteojos, era muy corto de vista. Y en esa época esos anteojos, ¿se acuerdan? Nosotros le decíamos anteojos que parecen la parte de abajo de una botella. Le decíamos anteojos resorte, porque parecía que tenía un resorte puesto. Eran pesados, le deformaba la nariz a la persona. Y este hermano, esa noche de campaña, esa noche, el pastor, el evangelista dice: sáquense los anteojos, sáquense y créanle a Dios. Y él se saca los anteojos y empieza a gritar y a llorar. Y tiró los anteojos y dice: comienzo a ver, estoy viendo. Mire, eso causó porque no fue el único milagro de la noche. Pero ¿a dónde voy, mis queridos? Este hermano, después de mucho tiempo, viajo a Argentina y no estaba en la iglesia. Pregunté por él.
Y alguien me dijo, no, tuvieron una mala experiencia, tuvieron algo de una diferencia con un hermano de la iglesia y ahora no se congregan. No hay milagro que cambie tu vida. Te pueden llevar a un monte y podés ver a Elías, a Eliseo, podés encontrarte con Abraham. Eso no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es una experiencia con el Espíritu Santo. Y te voy a decir algo. No hay hombre que pueda impartirte el Espíritu Santo. Es un anhelo en tu corazón de recibirlo y el Espíritu Santo se te va a manifestar en la ducha, en el carro, en tu cuarto. Pero ¿sabes qué es importante? Es anhelar que ya no estás conforme con tu condición actual. Que ya te has dado cuenta tirando la moneda, viniendo de un servicio a otro, que ya te encontrás como debilitado en ciertas áreas, has perdido el gozo de la salvación, ya no te reí, ya no hay gozo, ya no hay palabra de esperanza, ya no sos de consuelo ni para vos mismo. Detente y busca un momento con Dios. Silencia a tu mujer, silencia a tu esposo, a tus hijos, a lo que sea. Y encerrate en tu cuarto y no salgas hasta que te encuentres con Él. Porque mi Dios dice que el que me busca, me encuentra. Hoy quiero dejarte esto. Si tienes que llevarte algo abajo del brazo, es que hasta que tú no tengas tu experiencia, hasta que tú no tengas tu propia experiencia y te dejes de vivir de las experiencias ajenas, tú vas a seguir fracasando en muchas cosas hablando de Jesús. Hoy te estoy dando el tip. No hay experiencias que cambian. Hay una sola experiencia. Esa experiencia es con la persona del Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale la gloria, dale la gloria.